Este hombre robó millones de dólares al pueblo cubano. Fue arrestado, fue investigado, también fue destituido y entonces su hija, por alguna casualidad, se casó con el supuesto presidente de Cuba. Toda su vida, todo su historial criminal desapareció. Esta es la historia del coronel Cuesta, el suegro del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Hoy te vamos a enseñar cómo funciona realmente la corrupción dentro de la isla de Cuba. Para entender quién es el coronel Cuesta, el suegro de Miguel Díaz-Canel, tienes que entender a Holguín en los años 90, pleno periodo especial, sin luz, sin comida, sin esperanza, sin manera de poder vivir. Pero dentro de la isla de Cuba había una élite que no sufría. Y esta élite eran los llamados militares. Vaya, el círculo más cercano de Raúl Castro. Y en Holguín, el hombre más poderoso no era el primer secretario del partido. No, que va, estaba muy lejos de serlo. Era el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. ¿Y quién era este hombre? Pues este hombre era nada más y nada menos que el coronel Cuesta. Todo el mundo lo conocía y le temía, porque el coronel Cuesta controlaba todo. Controlaba las granjas militares de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, controlaba el transporte militar y por supuesto controlaba los recursos del Estado Mayor. Y usó ese control para construir un imperio personal, una finca llamada El Valle, que era robada de una familia que abandonó a Cuba, convertida en su residencia privada. Y con un negocio que lo hizo rico, pero muy rico, el negocio de las flores. Por eso le decían el coronel de las flores. El esquema era simple pero efectivo. El coronel Cuesto controlaba todas las granjas militares de Holguín, granjas que producían, por supuesto, para la FARC, para las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Pero él desviaba la producción. Tractores que debían ir a las unidades militares terminaban en su finca, El Valle. Sí, vaya, para hacer lo que él quisiera. Las labranzas, los fertilizantes, es decir, todos los productos, incluido también, por supuesto, las semillas, todo era robado y era para su producción personal para después ser vendida al mismo pueblo cubano. Imagínense esto, pero tranquilo, porque lo más grave era la mano de obra. Eran reclutas del servicio militar activo, es decir, jóvenes de 18 y 20 años cumpliendo su servicio militar obligatorio. Eran enviados a trabajar en la finca privada del coronel, vaya, como esclavos, cultivando sus flores, atendiendo su ganado, construyendo su imperio, que viene siendo el mismo imperio de Liz Cuesta, que estaremos hablando de eso un poquitico más adelante. El coronel Cuesta cultivaba más de 20 especies de flores. Era un imperio completamente de flores. Después se los vendía al gobierno provincial a través de Félix Abreu, el director de los servicios comunales de Holguín. Todas las coronas de flores para actos políticos de la dictadura cubana, todos los arreglos florales para funerales oficiales, todos se los compraban al coronel Cuesta, el padre de Liz Cuesta, la supuesta primera dama de Cuba. Era una empresa privada. Operaba con recursos del Estado, generando ganancias personales, mientras el pueblo no tenía ni para comer. Y aquí el coronel no solo robaba recursos, también robaba propiedades. La finca del Valle no era suya, era una instalación del sistema de salud, asignada originalmente a su familia. Pero él la convirtió en su propiedad privada. Y entonces vino un chivatazo. El cuñado del coronel, un gerente de ventas de apellido Anido, hermano del general Anido, para que ustedes vean cómo se traicionan entre la misma familia. Anido hizo un informe detallado al SIN, sí, al Servicio de Inteligencia Militar. Documentaron todos los delitos del coronel Cuesta. El informe llegó a Raúl Castro y Raúl Castro ordenó completamente una investigación. El coronel Cuesta fue arrestado, detenido 3 días bajo investigación, luego retenido en una prisión domiciliaria en su propia finca. Raúl Castro dio por probados todos los delitos: desvío de recursos del Estado, tráfico de influencia, estafa, apropiación indebida. Pero Raúl fue magnánimo y quizás también lo perdonó. Solamente lo que hizo fue quitarle lo que había robado y lo destituyó de su propio
cargo. Lo hizo desaparecer de la escena pública. Los Cuestas estaban proscritos, estaban totalmente acabados, o por lo menos eso parecía. Hasta que entra en todo esto Liz Cuesta. ¿Y por qué? Bueno, en el 2003, Raúl Castro envió a uno de sus delfines a Holguín, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Exactamente tenía 44 años en ese momento. Primer secretario del partido en la provincia. Y en Holguín, Canel conoció a una mujer, Liz Cuesta Peraza. En ese momento, Liz Cuesta Peraza tenía 33 años y era la directora del Centro Provincial del Libro y Literatura. Con todos estos escándalos, ahora veremos cómo todo esto se desenlaza. En este caso, Canel ya estaba casado con Marta Villanueva, una dentista de Villa Clara, y tenía 2 hijos, uno que se llama Miguel y otro Jenny. Pero dejó todo por Liz Cuesta. Y aquí es donde empieza el encubrimiento, el plan perfecto de la Machi para salvar a su padre de toda la desgracia que le había caído por culpa de la corrupción. La narrativa oficial se reescribió. Liz pasó de ser la hija del coronel de las Flores a ser una intelectual revolucionaria. Vaya, una promotora cultural. Por eso la hemos visto haciendo todo lo que ha estado haciendo en los últimos años para tratar de limpiar su imagen. También existe esto, protección de los cómplices. A Félix Abreu, ¿se acuerdan de él? Que te hablé anteriormente, el director de servicios comunales, el que le compraba las flores al coronel, nunca fue investigado, cortesía de la Machi y de Miguel Díaz-Canel. ¿Pero por qué? Porque Canel protegió a todos los que estaban involucrados. Tenía para proteger a su propia suegra, con influencia nuevamente de la Machi, tenía que proteger a todos los demás para que no se fueran de la lengua. También hubo una especie de restauración silenciosa. Aunque el coronel Cuesta nunca recuperó su rango militar, recuperó su nivel de vida. Todo bajo la protección de su yerno. En ese momento, el primer secretario del partido en Holguín. Todo era un plan de la Machi para salvar a nada más y nada menos que a su padre. Por supuesto que cuando Canel fue ascendido a La Habana en el 2009, se llevó a Liz y por extensión protegió a toda la familia Cuesta. En el 2018, cuando Canel se convirtió en el, pongo entre comillas, el presidente, el coronel Cuesta se convirtió en el suegro del jefe de Estado. Vaya, por así decirlo, intocable. El plan de la Machi iba, vaya, viento en popa y a toda vela. Pero aquí está la cosa, y es la relación entre Liz Cuesta y su padre, el coronel Cuesta, y la vergüenza que tenía el coronel sobre ella. Porque el coronel Cuesta era un militar de la vieja escuela, rígido, conservador, corrupto, pero igual, era rígido y conservador. Y su hija Liz, bueno, su hija Liz era todo lo contrario a un militar. Según testimonios de Holguín que circularon durante años, vaya, era que Liz Cuesta tenía una vida sexual muy activa y por supuesto muy pública. Múltiples relaciones con hombres casados, destruyó el matrimonio de su propia cuñada para quedarse con su esposo. Ya eso lo hemos documentado aquí bastante. Les recomiendo que vean otros videos en el cual hablamos todo esto. Lo que más le avergonzaba al coronel Cuesta era el rumor persistente sobre las relaciones de Liz Cuesta con mujeres. Sí, usted lo vio. Liz Cuesta era bisexual, específicamente con Tatiana Zúñiga, esposa de Alexis Triana, director provincial de Cultura. Es decir, que todo prácticamente quedaba en familia y ella tenía mucha relación con esta persona. Aquí necesito que entiendas el contexto de todo esto. En la Cuba de los años 90 y 2000, la homosexualidad o bisexualidad era un estigma social enorme, especialmente entre los militares, especialmente en el círculo de los militares, especialmente para un coronel de las FARC. Según testimonios de la época, Liz y Tatiana eran amigas para todo. Saltaban de la carne al pescado. Vaya, como de la mantequilla a la mayonesa, para que vayan entendiendo exactamente porque no puedo decir las palabras exactas. Todo Holguín sabía lo que le gustaba a ellas y la forma en que lo hacía. Y como todo Holguín lo sabía, y en Pueblo Chiquito, Infierno Grande, el coronel Cuesta lo sabía y lo avergonzaba profundamente, porque en su mundo militar conservador esto era inaceptable. Pero no podía hacer nada porque Liz era su hija
y eventualmente se convertiría en su salvación. Es decir, utilizaría todo lo que aprendió en todo esto, todo lo que aprendió rompiendo matrimonios para salvarle la vida a su propio padre. Por eso, cuando Liz se casó con Miguel Díaz-Canel, el coronel tuvo que tragarse su vergüenza y aceptar a su propia hija con todo su pasado escandaloso. Y bueno, ahora con todo ese pasado es aparentemente la primera dama de Cuba, aunque, bueno, ya ustedes saben que Canel dice que no. Y él, el militar destituido por corrupción, ahora es el suegro del supuesto presidente de Cuba. Y entonces, ¿dónde está el coronel Cuesta hoy? Y aunque no aparece en fotos oficiales y aunque su nombre fue borrado de todos los registros públicos, el coronel Cuesta es una de las personas más influyentes de Cuba. A través, por supuesto, de su hija, sí, pero es porque simple y llanamente es el suegro del supuesto presidente de Cuba. Y en Cuba, en estos momentos, eso significa acceso directo a Miguel Díaz-Canel. El coronel Cuesta enseñó muy bien a su hija cómo usar recursos del Estado para beneficio personal. Y ahora ella lo hace a escala nacional con la protección presidencial. Y entonces, ¿qué nos enseña la historia del coronel Cuesta? Nos enseña cómo funciona realmente la corrupción en Cuba. No es un sistema de leyes, es un sistema de familias que se protegen unas a otras como si se estuvieran cazando reyes de la época antigua. El coronel Cuesta robó millones de pesos al pueblo cubano. Fue arrestado, fue destituido, fue proscrito, pero su hija se casó con el hombre correcto. O sea, utilizó sus partes más íntimas para tratar de salvar a su propio padre y todo casualmente fue perdonado. Pero tranquilo, más que perdonado, fue recompensado. Y aquí está el patrón que se repite una y otra vez. En Cuba, los Castros. En Venezuela, Chávez. En Nicaragua, los Ortega. En Corea del Norte, Kim Jong-un. Todas las dictaduras funcionan igual. La familia está por encima de la ley. La corrupción se perdona si eres parte de ese clan. Y el pueblo, bueno, el pueblo paga las consecuencias. Por eso es que yo te pido a ti que compartas este video. No por mí ni por mucho nada, sino por los más de 11 millones de cubanos que viven bajo este sistema y otros tantos que viven fuera. Donde un coronel corrupto puede convertirse en el suegro del presidente. Bueno, digo presidente entre comillas. Donde la vergüenza se convierte en poder, donde el robo se convierte en privilegio. Pero cuando la verdad se hace viral, cuando la gente entiende que el suegro del supuesto presidente fue destituido por corrupción, cuando se expone que todo fue encubierto por amor y fue encubierto por Miguel Díaz-Canel, el régimen pierde su última máscara de legitimidad. Así que nada, déjame aquí abajo en los comentarios, ¿conocías la historia del coronel Cuesta? ¿Crees que Miguel Díaz-Canel debería haber encubierto a su suegro? ¿Qué opinas de la relación entre la corrupción y poder familiar en Cuba? Quiero leer tu opinión por acá. Y si quieres seguir descubriendo las historias ocultas del poder en Cuba, óyeme, suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa la campanita, porque lo que viene en los próximos videos es aún más explosivo. Así que nos vemos en un próximo video.